Ya he presentado en esta biblioteca ideal a varios escritores, ante todo escritoras, sobre todo escritoras, muchas escritoras nazis o fascistas o nazifascistas, y la presentación recurrente ha sido siempre que presento a un escritor, presento una obra con la plena conciencia de que esa obra, esa vida, ese movimiento vital, esa tendencia llevada al pensamiento y a las obras, ha impedido, ha suprimido una gran cantidad de otras obras y otros escritores, por defender una ideología que ha supuesto la erradicación física tanto de obras como de personas. Lo que he dicho de las escritoras, ante todo escritoras, porque de momento aún no he presentado muchos autores nazis o fascistas. Lo que vale para las escritoras nazifascistas o nazis o fascistas, vale por supuesto enteramente, de la misma manera, para Alfonso Sastre, que también defiende una ideología que aboga por la supresión física de potenciales escritores, bueno, y algunos no potenciales, algunos algunos y algunas que lo eran, y de sus obras. Por lo tanto, es una obra que está en lugar de otras que podrían haber sido si no fuera por las acciones movidas por la ideología defendida por este escritor, Alfonso Sastre. En este caso, la ideología es una ideología muy extraña. Se puede resumir en que es la que defiende la banda terrorista ETA, que ha sido el brazo ejecutor, el brazo eliminador, el exterminador de estos autores y de estas obras. Pero claro, ¿qué ideología es esa? Es una ideología muy curiosa, muy particular, porque parte del comunismo, el comunismo parte del socialismo internacionalista, parte naturalmente del manifiesto comunista de Marx y Engels, pero eso es la teoría. La historia es un poco diferente. Resumiendo esa historia, resumiendo todo lo que podemos decir a simples trazos, podemos decir que el siglo XIX fue el siglo del colonialismo, no solo el siglo XIX, naturalmente, es algo que empieza en el siglo XVII, cuando, bueno, si se quiere se puede llevar hasta el siglo XV, que es cuando los españoles y los portugueses, antes los portugueses, luego los españoles, claro, porque Portugal y España están divididos desde el siglo XIV. Si no, no cabría. Bueno, y luego se vuelven a unir en el siglo hasta el siglo XVII, hasta 1640. Luego, bueno, fluctúa. Pero bueno, digamos que los portugueses, los españoles, luego los holandeses, los ingleses, y se van sumando más y más, los franceses, hasta pequeñas naciones van conquistando el mundo y van apoderándose de sus recursos naturales, van imponiendo su lengua, sus costumbres fuera de Europa. Los europeos colonizan el mundo desde el siglo XVI desde el siglo XVI, que es cuando la idea romana, la idea imperial romana empieza a renacer, después de unos años muy malos que tiene Europa, con guerras intestinas, con plagas, calamidades varias, incluso una pequeña glaciación. En el siglo XV vuelven a retomar la idea romana de una manera efectiva. Lo que pasa es que religiosamente acabarán todos divididos y no habrá una idea católica universal. Por eso hay pequeñas potencias que van colonizando partes del mundo, y en el siglo XIX prácticamente está todo investigado, explorado, invadido y colonizado en el siglo XIX. Eso hoy a la mayoría de los pensadores, a la mayoría de los políticos, les parece entre mal y muy mal. Les parece algo nefasto, eso de que un pueblo invasor se haga con el territorio de un país y lo controle políticamente. Esa idea de que el colonialismo estaba mal, naturalmente tiene algunos
defensores en el siglo XIX, pero se los toma por locos y son muy escasos. Esa idea de que el colonialismo está mal empieza a tener un desarrollo efectivo y a imponerse después de la Primera Guerra Mundial, que es una guerra entre potencias colonialistas, pero básicamente entre las metrópolis y accidentalmente entre las colonias. Y curiosamente, esa idea de que el colonialismo está mal y que un pueblo invada a otro está mal, que naturalmente eso ya tiene reflejos tiene antecedentes y tiene precedentes en Tácito, en la vida de Agrícola, y naturalmente en el derecho, en los grandes pensadores sobre el derecho natural y de gentes, que por cierto suelen olvidar a Vitoria, algunos, sí, Vico era quien eso es, Vico al tratar del derecho internacional obviaba a Vico, citaba a Pufendorf, pero naturalmente obviaba al padre Vitoria, citaba a Pufendorf, pero vamos, es que citar a Pufendorf y no... Hugo Grocio por supuesto que es imprescindible, pero citar a Pufendorf y no citar a Vitoria es, en fin, es un extraño antiespañolismo, no tan extraño, seguramente quizá siendo napolitano. Bueno, y considerando que los españoles somos una potencia invasora. Ya ahí se anuncia lo que ocurre después de la Primera Guerra Mundial, que es suponer que, bueno, es naturalmente anterior porque Rusia quería liberar a los pueblos sometidos bajo el yugo otomano para incorporarlos a su propia área de influencia paneslavista. Siempre vamos a tener, cuando hay un imperio que tiene sometidas a unas naciones o unos pueblos, siempre va a haber otro imperio que quiera quedarse con esa área de influencia. Y eso es lo que ocurre después de la Primera Guerra Mundial, que triunfa la idea de que el colonialismo está mal, que Europa no puede ser una cárcel de pueblos, y asombrosamente, Wilson, el presidente Woodrow Wilson, que es el ideólogo de toda esta calamidad, de toda esta nefasta ideología, Wilson dice que los pueblos de Europa tienen que ser libres. Los pueblos de Europa, no los pueblos que están colonizados. Eso no se le ocurre a nadie. Se supone que los pueblos que están colonizados por Francia, por Inglaterra, que son los que ganan la guerra, están bien como están. Los que no están bien como están son los pueblos que tienen otras lenguas, otras costumbres, tradiciones, fiestas populares, hacen castells, dentro de Europa. Las colonias de Europa no importan. Hay que liberar las naciones dentro de Europa. Y entonces se dividen los imperios que han perdido la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán, el Imperio Prusiano, y empiezan a surgir pequeñas republiquetas, dirían en Hispanoamérica, pequeñas republiquetas que son, por supuesto, incapaces de defenderse en caso de invasión, y eso es algo que aprovechará el último gran movimiento colonialista, el estertor del colonialismo, que es el del llamado Tercer Reich alemán de Adolf Hitler, que aprovecha, por supuesto, esos pueblos recién salidos de la cárcel de pueblos y que están y que se puede comer como una bolsa de magdalenas, una detrás de otra. No hay ningún impedimento porque son países completamente inhábiles para defenderse. De hecho, ya los Países Bajos, tal como los dejó Napoleón, eran una de estas naciones, aun siendo un reino, claro, no una república, era una nación incapaz de defenderse, hasta el punto de que Napoleón les dio la autonomía y cuando se cansó lo invadió y lo incorporó como una especie de colonia a su imperio. Así que todos esos pequeños pueblos liberados de yugos imperiales, en el caso de los Países Bajos, del yugo de Felipe II, contra el que clamaba Hugo Grocio,
Pero al final en la práctica resulta que un país con esas dimensiones, con esas características de esa naturaleza es completamente ineficaz a la hora de defenderse. Bueno, pues resulta que llega Adolf Hitler y adopta esa idea de que Alemania no puede ser cárcel de pueblos y que todas las naciones que tengan una lengua diferente, que tengan unas tradiciones, una entidad nacional, que es lo que viene a consagrar Woodrow Wilson, el nacionalismo. Todas las naciones que tengan una identidad nacional deben ser libres y tener su propio Estado. Pues Adolf Hitler adopta eso y dice: el Sarre, es que ahí son alemanes, ahí hablan nuestra lengua, ahí tienen nuestra cultura, por lo tanto es nuestro territorio y pertenece a nuestra nación. Y adoptando esa idea que estaba en Woodrow Wilson, Adolf Hitler puede perfectamente decirles a las otras naciones, decirles a la sociedad de naciones que no, claro, yo es que estoy uniendo mi nación y reconstituyendo mi integridad y mi identidad, porque simplemente estoy tomando territorios en los que se habla mi lengua, en los que se adoptan mis costumbres. Y alguien podría decir: pero no hay checos allí. Bah, ya no hay. ¿Por qué? Porque o los echamos, los deportamos, a los eslovacos los echan de sus casas y meten alemanes, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay una minoría eslovaca? No. ¿Por qué? Porque la hemos echado, que es lo que quiere hacerse triunfar hoy día en los nacionalismos actuales. No, es que aquí hablamos una lengua, que es el catalán, que es el euskera, pero no hay nadie que... No hay. ¿Por qué? Porque hacen todo lo posible por echarlos. Ese es el último gran momento del colonialismo en el sentido de conquista de territorio e imposición de una imposición heteronormativa, imposición de una legislación que viene de fuera, claro, naturalmente, incluso dentro del Tercer Reich, como en el Imperio Romano, como en el Imperio Napoleónico, hay concesiones localistas, hay gobiernos a los que medianamente se deja estar y fingen que son, pero no lo son. En el momento en el que se desmanden entran las SS, y allí se impone orden. Este es el último momento en el que se conquistan territorios y se incorporan a un imperio, a un Reich. Cuando los dos imperios que vencen a este imperio se imponen, ya no adoptan la invasión de territorios. Y estos dos imperios son la Unión Soviética y Estados Unidos. Ambos renuncian a colorear el mapa con su bandera y prefieren hacer lo que el Tercer Reich había hecho de manera muy limitada con algunas naciones. Lo que hacen es crear áreas de influencia. No tienen ahí un virrey, no tienen un Lord Protector, no tienen un país completamente subordinado o a la Unión Soviética o a los intereses de Estados Unidos, pero no se demuestra no se hace explícito. Es claro, pero no se dice. Es claro, pero no se dice. Paradójicamente, la Unión Soviética a los países conquistados, tácitamente, o sea, conquistados sin decirlo. No las chita callando porque no se cortan, porque en algunos países llegan incluso a pedir un rescate, o sea, secuestran al hijo del presidente y piden un rescate, ahorcan a los opositores, toman las urnas a punta de fusil. O sea, cuando digo tácitamente digo que no dicen que es una invasión, pero vamos, que lo es, clarísimamente. Paradójicamente, son los comunistas los que más usan la voz antiimperialista e imperialista. Ellos se definen como antiimperialistas y luchan contra Estados Unidos, que representa el imperialismo. Pero resulta que ellos son más imperialistas que nadie, porque Estados Unidos en sus áreas de influencia no obliga a adoptar las barras y las estrellas. Eso ocurre en las repúblicas sudamericanas, iberoamericanas, pero no en este momento, sino claro, estoy pensando en Cuba, Puerto Rico, que es una colonia. Puerto Rico, por supuesto, que es una colonia, pero esto es del siglo XIX. Estas son cosas del siglo XIX, cuando
imperaban estas mañas y estos usos que luego aparecen completamente desacreditados. Rusia, o sea, la Unión Soviética, es mucho más imperialista que Estados Unidos, porque en sus áreas de influencia sí que se impone la bandera roja, las estrellas, la estrella de 5 puntas, la hoz y el martillo, en tanto que Estados Unidos disimula un poco más y se supone que esos países son libres. Bueno, tanto un régimen que es el imperio estadounidense, que representa el capitalismo, aunque evidentemente en su seno, por supuesto, no es el libre mercado como forma de gobierno. Estados Unidos, en su interior, es intervencionista en muchísimos aspectos y, por supuesto, en el exterior, con la excusa de defender este libre mercado que se propone aparentemente como forma filosófica de gobierno, es plenamente intervencionista. Por un lado, el capitalismo representado por Estados Unidos, pero de una manera ideal y filosófica, y por el otro lado, el comunismo también de una manera ideal y filosófica, representado, porque tampoco es plenamente comunista, representado por la Unión Soviética. Y en esa lucha entre esos dos imperios que no se declaran como imperio, e incluso uno de los dos imperios afirma ser antiimperialista, siendo infinitamente imperialista, en esa situación se sucede una nueva orientación político-filosófica, que es expandir esa idea de que Europa no puede ser cárcel de pueblos a las colonias de los europeos. A nadie se le había ocurrido que estaba mal, bueno, sí, a algunos, pero a Multatuli, bueno, se les ocurre que hay que liberar, en los años 50, 60, 70, que hay que liberar a las colonias. No a las colonias supuestas dentro de Europa, sino a las colonias en el resto del mundo, con lo cual la idea imperialista de invadir un territorio queda por completo arrumbada y anulada. Cuando Cuba interviene en África, tiene que decir que es de manera completamente desinteresada. No puede, ya no puede ser que una potencia invada a otra, sino que tiene que presentarse casi como una acción humanitaria, como Cuba. A veces, cuando una potencia comunista invade a otra, no hay problema. Como cuando se invade la Camboya, la Kampuchea de los Jemeres Rojos por parte de una potencia comunista, ahí no hay que dar muchas explicaciones. Pero cuando se trata de una materialización, de una cristalización de esta Guerra Fría entre los dos imperios, sí que tiene que quedar claro que ahí no hay imperialismo ninguno. Los únicos que usan la voz imperialista son los soviéticos, y para motejar a los capitalistas. Y de ahí empiezan a surgir polos supuestamente tercermundistas, que no son ni del mundo capitalista ni del mundo comunista, pero que unos están más cercanos a Estados Unidos y otros a la Unión Soviética. Lo cual permite que cuando se hunda la Unión Soviética quede todavía un polo de países de ese imperio que, aún sin cabeza, aún sin la Unión Soviética, son capaces de defender sus intereses en grupo. Y luego, cuando Putin, que es un exagente del KGB, llega al poder, Rusia no es comunista, pero mantiene las estructuras internacionales, comerciales, de intereses de presión de la Unión Soviética. Y bueno, la hoz y el martillo sigue en las fuerzas aéreas, en las líneas aéreas, en las aerolíneas, en la aerolínea estatal rusa. Así que no ha cambiado demasiado, la estructura más o menos sigue igual. Y esos polos tercermundistas, son capaces de financiar, especialmente cuando tienen petróleo, especialmente Libia con Gaddafi, que ahora, después de una brillantísima intervención del presidente Sarkozy de Francia, es un gigantesco mercado de esclavos que
es lo que ha solido pasar con algunas... Estados Unidos no ha ganado o no ha ganado bien una sola guerra, no le ha quedado bien, no le ha quedado bien ni una sola intervención para establecer su imperio frente al imperio soviético. Si podemos llamar... siempre se habla de las victorias de Pirro, las victorias pírricas que a Pirro no le servían para nada y que con unas cuantas victorias más perdía la guerra y se arruinaba y se perdía por completo. Bueno, pues se habla mucho de la victoria pírrica, pero yo creo que lo que hicieron los estadounidenses en Afganistán, echar a los soviéticos para que se quedaran los talibanes, debería tener algún nombre y ser más denostado incluso que las victorias pírricas. Estados Unidos lo ha hecho muy mal y en cambio la Unión Soviética y el polo que creó y que siguen funcionando incluso sin que exista un régimen soviético, desde luego ganó la batalla estética y la batalla ideológica, las consignas, ganó en el campo del arte, de las obras populares, incluso el pensador esloveno Slavoj Žižek habla de un marxismo de Hollywood, porque ciertamente las obras populares tienen el esquema, el sistema de pensamiento, un sistema de pensamiento más próximo a las publicaciones aptas para la Unión Soviética que para aquellas que supuestamente defiendan el sistema filosófico ideal del imperialismo estadounidense, que es el libre mercado y el capitalismo. Esos estados, en esas circunstancias, en esas estábamos cuando los estados tercermundistas supuestamente, pero aliados con ese imperialismo más prosoviético, decidieron subvencionar ellos también luchas de pueblos contra otros imperios, pero claro, todo orientado a crear su propio imperio. Con lo cual, hay luchas por el imperialismo y la hegemonía de la Unión Soviética que han sobrevivido a la Unión Soviética. Y una de estas luchas es la del nacionalismo independentista vasco, la del nacionalismo vasco, en suma. Porque a Gaddafi lo convencen de que los vascos son una tribu oprimida, unos aborígenes que sufren la explotación por parte de... y financia con el dinero del petróleo y con el dinero de otras cosillas, financia profusamente a ETA, que también se financia por otros medios que tienen que ver con otras naciones, pero ya de manera más indirecta. Eso lo ha dicho muchas veces el autor de Gomorra, que está amenazado por los mafiosos. Gomorra es una obra del periodista Roberto Saviano. Roberto Saviano ha dicho muchas veces que ETA trafica con drogas, y traficaba con drogas, y que de ahí sacaba mucho dinero, pero que lo ha dicho muchas veces, y ya en los libros lo cita de pasada, porque se ha cansado y se ha dado cuenta de que el Estado español no quiere saber nada de eso, porque cuando lo decía, el Estado preveía que tarde o temprano habría que pactar con ETA. Es algo que intentó hacer Aznar, que han intentado hacer todos los presidentes del gobierno de España, y que se puede pactar con terroristas y asesinos políticos, y se puede pactar con Michael Collins, pero no se puede pactar con narcotraficantes, no se puede pactar con Pablo Escobar. Queda mal, es una cuestión estética. Entonces Saviano se cansó y ya dejó de decirlo. En los libros lo cita por ver si alguien tira del hilo, pero que él, como periodista, tiene sus fuentes y sabe que claro, ETA decía todo lo contrario. La banda terrorista ETA decía que la heroína la habían introducido los policías y la Guardia Civil para acabar con la moral de la juventud vasca. Nada que ver, y según lo que ha repetido Roberto Saviano, pues todo lo contrario. ETA se enriquece con las drogas, pero también, ya lo digo, con las subvenciones de Libia y de otros estados que financian todas estas luchas. Por eso,
cuando murió Gaddafi, cuando falleció, ¿verdad? Cuando tuvo un desgraciado accidente. Es que, claro, históricamente ETA se debilita muchísimo cuando fallece Gaddafi. Claro, he omitido cómo falleció, que lo sodomizaron con una tubería. Pero bueno, el caso es que deja de estar y deja de gobernar, y eso es fatal para Libia, eso es funesto, porque Libia se convierte en un gigantesco mercado de esclavos en el que impera la anarquía, el desorden y el crimen, pero es bueno para el País Vasco porque le hacen una esquela en la prensa abertzale con su lauburu y homenajeando al camarada Gaddafi. Es terrible para ellos porque pierden una buena fuente de financiación. Claro, está Venezuela, que los apoya muchísimo, está naturalmente Cuba, pero claro, el apoyo que recibían de Gaddafi era muy importante. Venezuela más bien lo que hace es acogerlos y hacerlos ricos. En Venezuela se eres más rico que un etarra. Bueno, ellos se excusan diciendo que eso fue algo que empezó Felipe González, eso de mandar a los etarras a Venezuela para quitárselos de encima y no tener problemas. Porque claro, nosotros, los españoles, el Estado español está hipervigilado por todos los países que piensan que somos franquistas y no somos democráticos, y eso lleva a una paradoja absurda. Si el Estado español hubiera ejercido contra los terroristas de ETA la misma violencia que ejercieron los británicos contra los terroristas del IRA, o como cualquier nación asentadamente democrática contra sus grupos terroristas, seguramente en aquel momento nos habrían llamado franquistas y nos habrían retirado, no nos habrían dejado entrar en la Unión Europea por hacer lo mismo que hacían los británicos o los franceses, e incluso menos. Así que se da la paradoja absurda de que el gobierno, el Estado policial de Felipe González cayó, y por cierto, esto lo defendió un exfranquista, luego un filósofo del régimen, primero franquista, luego socialista, que era José Luis López Aranguren. Dijo que si el Estado no tiene más remedio, pues la guerra sucia está justificada. Claro, eso es algo injustificable, deplorable y lamentable. La situación política era esa, por supuesto que no nos dejaban hacer lo que otras naciones hacían contra el terrorismo, pero se cae en la paradoja absurda de que para que no nos regañen por antidemocráticos, vamos a saltarnos la ley, la democracia, el Estado de Derecho, y vamos, sin que nadie se entere, a matar terroristas, a secuestrarlos, a hacerles cantar, sin que nadie se entere, que ese es el segundo error. El primer error es saltarse la ley para atrapar el diablo, como en ese diálogo famoso de la obra de Sheffer, de Robert Bolton, Un hombre para todas las estaciones, que fue una película protagonizada por Mel Ferrer, ¿verdad? Un hombre sobre Santo Tomás Moro, ese famoso diálogo de Santo Tomás Moro con su yerno protestante. No se puede uno saltar la ley para atrapar al diablo, porque el diablo puede volverse contra nosotros y entonces no tendremos la ley para defendernos. Y en este caso, además, es que esa idea de vamos a saltarnos la ley sin que nadie se entere parte de una premisa absurda, que es que nadie se va a enterar. Por supuesto que se enteró todo el mundo. Hubo procesos que más o menos intentaron taparse, pero ahí están, y hay cosas reconocidísimas. El Estado español se saltó su propia ley para combatir al terrorismo de ETA, y eso es un error profundísimo e inexcusable. Bueno, hay muchos comunistas que teóricamente partirían de ese marxismo de Marx y Engels, pero que se ajustan a ese socialismo real en todas sus nuevas directrices, con todas sus nuevas directivas según va pasando el tiempo, que en los años en los que Alfonso Sastre escribe y se hace popular, pues se corresponden
con esa descolonización aprovechada por los dos imperios para crear su propia área de influencia. Y Alfonso Sastre es comunista